Es una bendición estar aquí esta mañana. Les bendecimos, les damos los buenos días a todos y le damos gracias a Dios que nos concede estar reunidos. Amén. Los que nos acompañan en su hogar, donde quiera que estén, bienvenidos. Dios los bendiga. Es un gusto estar aquí en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de alabarle en su santuario, y yo creo que estamos en el tiempo y en el lugar preciso para nosotros con gozo y alegría disfrutar de que estamos sirviendo a un Dios que merece toda gloria y toda alabanza. Amén. Así que bienvenidos. Queremos esta mañana pues decirles, hermanos, que estamos contentos a pesar de, estamos agradecidos con Dios a pesar de las cosas que estamos mirando y cómo siguen las cosas. Yo le doy gracias a Dios porque de cualquier manera podemos ver la fidelidad de Dios. La semana pasada estábamos hablando sobre el tema de que el amor de Dios nunca deja de ser. Y estábamos hablando que Él nos ama a pesar de la circunstancia. A veces no es fácil entenderlo, a veces no es fácil apropiarse de eso porque pudiera parecer que todo va en contra de lo que según dice la Biblia. Pero cuando vamos conociendo de Dios nos damos cuenta que realmente Él nos ama. Y la prueba es de que estamos aquí, la prueba de su amor. Amén. Estamos aquí y pudiéramos estar en otro lugar. Y no me refiero en el caso de los que no pueden, que quisieran estar aquí, pero por alguna razón no pudieron. Me refiero en el caso de que hay gente que decide voluntariamente no estar. Y nosotros, gracias a Dios, hemos venido entendiendo que el amor de Dios es fiel, es verdadero. Y yo personalmente, como decía la semana pasada y concluíamos en el mensaje, yo personalmente le digo al Señor todos los días: Señor, a mí nada me va a apartar de tu amor, nada. Yo he entendido ya, he tenido momentos duros, he tenido experiencias desagradables, he tenido momentos donde el diablo ha atacado mi mente, decir, bueno, si tú dices que Dios te ama, si tú le sirves, entonces ¿por qué pasa esto? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué has entrado en esto? Yo he tenido esos momentos, pero he aprendido que el amor de Dios para conmigo ahí está. Al momento no lo entiendo, al momento siento que de repente Dios no me escuchó, no me escucha o simplemente no me quiere responder, pero ya ahora he entendido cada vez más que el amor de Dios nunca deja de ser. Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que tenemos que seguir creyendo, hermanos, seguir confesando, no importa la circunstancia, Él nos ama. Amén. Entonces esta semana, hermanos, yo quiero hablarles de parte de Dios este mensaje que yo le he puesto: abre mis ojos. Hay momentos en nuestras vidas en que hemos sentido, y yo lo digo por mí mismo, hemos sentido como que, si bien es cierto, le hemos pedido algo a Dios, o tenemos una dificultad, necesitamos una respuesta rápido de Dios. Y yo he experimentado que en ese momento tenemos la bendición de Dios cerquita de nosotros, de una forma casi palpable, tangible. Sin embargo, no la podemos ver y necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Entonces, vamos a estar estudiando esto que el Señor puso en mi corazón que les comparta, y yo espero de parte de Dios que usted pueda pedirle al Señor que le ayude a abrir sus ojos para que usted pueda ver que Dios está ahí con usted. Amén, que Dios está con nosotros. Aunque a veces sentimos que no, aunque a veces pensamos que no, Dios está ahí con nosotros. Amén, hermanos. Entonces yo quisiera que hagamos una oración antes de alabar al Señor con un canto. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Señor, mi Dios, te damos, Señor, en esta mañana las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, mi Dios, por el privilegio de poder venir a tu presencia y adorarte, alabarte, pero también, mi Dios, para escuchar tu palabra. Que esta mañana, mi Dios, nuestro corazón esté abierto, esté dispuesto para recibir tu bendita palabra. Señor, nos ponemos en tus manos, entregamos nuestro servicio y que le pedimos, Señor, que donde quiera que estemos reunidos, Señor, en nuestros hogares, en el trabajo, donde quiera que tengamos la oportunidad de estar conectados,
Señor, que podamos recibir tu palabra, que te podamos adorar como tú lo mereces. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor, vamos a declararle a Él que le amamos. Él es bendito, Él merece la gloria. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Señor, te alabamos. Eres tú nuestro deseo, nuestro anhelo, Jesucristo. En esta mañana, Señor, te lo declaramos. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, no puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Te alabamos, Señor. Te agradecemos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, que nos brindas cada mañana, Señor. Queremos decirte, Señor, que eres nuestro deseo. Levanta tus manos, levanta tu voz. Todos juntos, mi deseo. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar dando gloria a Dios, hermanos. Nuestro deseo es el Señor. Amén. Ese debe de ser nuestro deseo. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición. Podemos decir que aunque las cosas estén inciertas, nosotros tenemos la decisión de
de hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Yo recuerdo cuando comenzaba a conocer del Señor, yo recuerdo mucho, en el tiempo que yo conocí al Señor, no había el tipo de alabanza que hay ahora. Más era un tipo coritos, eran tipo cantos así alegres y cantos de himnario, eran muy doctrinales, preciosos, diferentes a los de ahora. Los de ahora son un poquito más poéticos, más quizás digámosle románticamente hablando, así hacia una expresión del corazón a Dios. Pero yo recuerdo un corito muy, muy bonito que me gusta, y de hecho cada que voy a venir a la iglesia, se me vienen coritos siempre. Pero yo recuerdo ese corito que decía, esta obra no se va a parar. Y así, ese era el corito, esta obra no se va a parar, esta obra no se va a parar, esta obra no se va a parar, porque sale de mi corazón, decía el corito. Y eso es una realidad. Yo creo que la obra de Dios nunca va a parar, hermanos. Sobre todo, aparte de que como el coro dice que sale de nuestro corazón, lo más importante es que Jesús dijo, si ustedes callan, las piedras hablarán. En otras palabras, nada va a detener la obra de Dios. Y esta mañana yo estaba cantando el coro que dice, el culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Y yo creo, hermanos, que Dios puede derramarse poder cada vez que uno viene con esa disposición, esa apertura en el corazón. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Quiero animarle que por favor abran su Biblia. Vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 al 17. Y vamos a leer una porción de la palabra que bendice mucho mi vida y del cual extraje el tema Abre mis ojos, que es lo que quiero compartir hoy. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 al 17. Amén. Cuando ya todos lo tengan, háganme saber con un amén. Ahí mientras los que están en su casa pueden tomar su Biblia, prepararse, darle un trago a su cafecito, a su agua, lo que tengan preparado, y vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Ponga atención, el criado le está diciendo digámosle a su pastor, ¿qué haremos? Verso 16, ahí el siervo de Dios dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Mire qué interesante lo que el pasaje nos está mostrando. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Pueden tomar su lugar dando gloria a Dios. Este pasaje, hermanos, a mí me bendice porque realmente esa es la realidad de muchos de nosotros, aún en el caminar del Señor, aún como hijos de Dios, que hay momentos en que la situación nos hace sentir tan asustados como el siervo de Eliseo. Dice que el siervo miró al ejército enemigo, que era una realidad, ahí estaba. Y en ese momento él le pasó lo que nos puede pasar a todos, se asustó y luego preguntó, ¿qué vamos a hacer? Porque esa es la reacción natural que nosotros podemos tener. Sin embargo, me llama la atención y me impresiona la actitud de Eliseo. Dice que, yo me lo imagino, permítame hacer una ilustración así un poquito cómica, pero yo me lo imagino que se levantó ayer mi esposa y yo estábamos viendo un programa y vimos una tacita de café, nosotros le llamamos pocillos, son unas tazas de metal con peltre, de colores así chillantes, azules, rojos, amarillos, y estábamos viendo un programa y sale una persona así con su tacita de café, así bien
que le digo a mi esposa, deberíamos de comprar unos de esos, se me antoja el café allí. Entonces yo me imaginé, porque estaba pensando en el mensaje, yo me imaginé cuando dice que el siervo de Eliseo, tranquilo, le dijo, no te preocupes. Yo me lo imagino que salió con su tacita de café. Y cuando el siervo le dijo, mi señor, ¿qué vamos a hacer? Y yo ahí me lo imagino con su cafecito, dice, no te preocupes, no tengas miedo. Dice, hay más con nosotros que los que están en el mundo. Esa actitud de tranquilidad no se puede tener a menos que tengamos los ojos, espiritualmente hablando, abiertos para ver que Dios está con nosotros. Entonces dice que Eliseo, después dice que Eliseo oró. Y la oración de Eliseo no fue abre mis ojos, dijo, Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea. Porque hay momentos en que la bendición puede estar allí. La respuesta a la petición que tengamos puede estar ya ahí, pero nosotros no la hemos visto, porque los ojos espirituales están cerrados. Y eso es lo que veo en este pasaje, que realmente muchas veces así nos pasa, hermanos. La bendición ya Dios nos la dio. El milagro que Dios tiene para ti y para mí ya nos lo dio, pero no lo hemos visto, no lo podemos ver. Entonces por eso yo le puse al mensaje, Señor, abre mis ojos. Porque solamente con los ojos abiertos nos podemos dar cuenta de que realmente ahí está Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios está allí, hermano, pero sin los ojos abiertos no lo vamos a poder ver. Una cosa curiosa que estaba yo pensando esta semana es que la forma de enseñar de Jesús era una forma muy peculiar. Él enseñaba por medio de parábolas. Entonces llegó un momento en la vida de sus discípulos que tuvieron que preguntarle, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Quiero que lea conmigo Mateo capítulo 13, verso 13 al 17, para ir avanzando en esto de abre mis ojos. Para que veamos un poquito sobre el propósito de las parábolas. ¿Por qué Jesús les hablaba en parábolas a sus discípulos? Dice Mateo 13, verso 13 al 17, dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros, es decir, a sus discípulos, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Verso 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué dice? Porque viendo, no ven. Otra vez, abre mis ojos, porque hay momentos que viendo, no ve uno. Es lo que dice Jesús, por eso les hablo en parábolas, porque viendo, no ven. Y luego sigue diciendo, y oyendo, no oyen, ni entienden. Verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y verso 16 me gusta, mire cómo dice, pero bienaventurados vuestros ojos, o sea, dichosos nuestros ojos, hermanos. Bienaventurados vuestros ojos, dice, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas, mire esto qué tremendo aquí, dice que profetas y justos desearon ver lo que veis, o sea, lo que nosotros estamos viendo, hermanos. Profetas, siervos de Dios desearon verlo. Dice, y no lo vieron. Desearon oírlo y no lo oyeron. Entonces, por eso, hermano, es que nosotros, yo vuelvo a repetir, estamos bendecidos, pero a veces no lo vemos. Amén. A veces estamos con la presencia de Dios, con la compañía de Dios ahí con nosotros y no lo podemos ver. Nos sentimos solos.
Nuestro milagro ya está allí, hermano. La respuesta a la petición, a la necesidad ya está allí, pero no la podemos ver. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que no veo a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de mi visión? ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces esto me llevó a ver algunas razones por qué a veces no podemos ver a Dios. Y eso es lo que le voy a dejar unas verdades. ¿Por qué es que a veces nos cuesta ver a Dios y aunque ahí está el Señor con nosotros? Amén. Entonces quiero que vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver aquí cuáles son los velos o las vendas o lo que nos tapa los ojos para no ver que Dios está allí. Este podría ser el caso del siervo de Eliseo, porque el siervo de Eliseo obviamente ya había visto el poder de Dios manifestado por medio de Eliseo. Él ya había visto cómo Dios obraba y ya había entendido que Dios estaba con Eliseo. Pero entonces, ¿por qué en el momento cuando el enemigo vino, por qué se asustó? ¿Por qué no pudo ver que Dios estaba ahí con ellos, protegiéndolos? Y eso es lo que yo quiero que pensemos un poquito. ¿Por qué a veces no podemos ver? Así que la primera razón es diga conmigo, preconcepción. La preconcepción, es decir, las ideas que uno se hace que no son reales muchas veces. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 9, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa ¿de quién? De Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Sí? Estamos ahí. La historia de Naamán ya la conocemos, amén. Ya sabemos que Naamán estaba leproso, ya sabemos que Naamán era un general, era valiente, había dado victorias a su nación y era respetado, pero era leproso. Hablábamos las semanas pasadas de esta jovencita que le dijo a su esposa, dile a tu esposo que vaya con el siervo de Dios, él puede sanarle. Bueno, aquí está la escena donde él va y lo ve y dice que llegó a la casa de Eliseo y Eliseo no salió, nomás le mandó decir, ve y métete en el Jordán y vas a ser limpio. Entonces, hay veces, hermanos, que necesitamos una ayuda de parte de Dios, y ya le pedimos o estamos esperando esa respuesta y Dios no responde. Pero las ideas que nos hacemos de cómo Dios ha de responder es lo que nos lleva a no ver la gloria de Dios. Porque mire lo que sigue diciendo el versículo, verso 11. Dice, y Naamán se fue como enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, una preconcepción. Esa es una idea que se hizo. Dice, he aquí yo decía, o sea, yo pensé, dice, saldrá él luego y estando en pie, dice, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Se da cuenta cómo él se hizo una idea de cómo Dios lo iba a sanar? O sea, él venía y él pensó, no, pues Eliseo me va a recibir, él va a venir y me va a elogiar como toda la gente porque soy general. Yo me imaginé que se iba a dignar a salir siquiera a saludarme. Pero dice que se enojó porque él esa preconcepción se hizo. De que el siervo iba a llegar y iba a poner sus manos sobre él, iba a orar. Y en el nombre de Jesús que sane la lepra, todo eso se imaginó. Entonces por eso es que él no podía ver la gloria de Dios en el momento. La historia ya nos enseña que sus criados le tuvieron que decir, Señor mío, si te hubiera pedido algo más duro, lo hubieras hecho. Pero el punto aquí, hermanos, es que el hacernos una idea equivocada nos evita o nos estorba para ver la presencia de Dios. Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere. Mire cómo dice el mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente, aquí en Segunda de Reyes. Capítulo 5, verso 11. Mire cómo dice el verso 11.
Dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. ¿Por qué? Porque dice así, mire, yo creí que el profeta iba a salir y a recibirme. ¿Se da cuenta? O sea, esa es la preconcepción que hizo Naamán de cómo Dios iba a sanarle. Y dice, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. O sea, él completamente se imaginó la escena. Entonces cuando llega, sorpresa, porque le dijeron no, ni siquiera lo saludaron, ni siquiera le hicieron un gesto de bienvenida, nada. Y eso me lleva a pensar cuántas veces gente hemos escuchado en la iglesia, gente se hace una falsa idea de lo que es la vida de iglesia. Piensa que la vida en el Señor va a ser con color de rosa, todo bonito, nunca problemas, siempre todo bien, todos jijiji, jajaja. Y sorpresa, no es así. Y por eso no vemos la gloria de Dios, por eso no vemos la presencia de Dios. ¿Por qué? Por una preconcepción, por una idea que nos hicimos nosotros. Me acuerdo, hermanos, cuando yo estaba chico, mi mamá es de Guanajuato y ella vivía en un pueblo una ciudad que se llama Celaya, donde es la supuesta cajeta, famosa cajeta de México. Yo no conocía Celaya y me acuerdo que mi papá y mi mamá luego cuando hablaban, la primera vez que me tocó ir, mi papá y mi mamá estaban hablando y decía mi papá, ay, ya me anda por llegar a Celaya, qué bonito que está ahí, que quién sabe, que cómo me gusta el campo y todo eso. Entonces, en ese tiempo pasaba una caricatura muy conocida, se llamaba Heidi. Los que son de mi edad a lo mejor la vieron o escucharon de ella. Yo recuerdo los paisajes en esa caricatura, todo verde, bonito, la montaña, crepúsculos, no, ese era el Jaimito el cartero, ¿no? Pero yo recuerdo que se veían los lagos, bien bonito todo eso, bonito. Entonces ya íbamos para Celaya, yo iba con esa idea, voy a ver un campo hermoso, unas montañas, los crepúsculos arrebolados, voy a ver todo eso. Y luego para colmo de males, llegamos noche, estaba un aguacero, mi papá se salió por una salida equivocada que hizo más largo el llegar a la casa. Andábamos en camino de tierra y como estaba lloviendo eran charcos, se atascaba el carro, patinaba para todos lados. O sea, esa cambió mi perspectiva total de Celaya. Y les confieso, a mí por esa razón nunca me gustó. No porque Celaya es feo, porque yo me hice una idea irreal de Celaya. Como niño yo me imaginaba un campo verde bonito, donde la casa de mis abuelitos estaba ahí en medio del campo verde y la chimenea ahí como en las caricaturas de Heidi. La chimenea humeando ahí, el chocolatito, eso sí nos lo daba el chocolatito mi abuelita. Pero lo que quiero decir es que esas cosas, hermanos, nos roban de poder ver el milagro, la bendición que Dios tiene para nosotros. A veces nuestra respuesta Dios nos la da por medio de las personas que nos rodean. Pero como nosotros tenemos una preconcepción, una idea errónea, no podemos verlo así como una bendición. Más bien lo vemos como un obstáculo, como un castigo de Dios. A veces la gente que más pudiera parecer en contra de mi personalidad es la gente que tiene ahí para bendecirnos. Es como en el caso del matrimonio, hermanos. Muchas veces el matrimonio está de pique, está de pleito. ¿Por qué? Porque tenemos una mala preconcepción. No todo el tiempo las ideas que nos hacemos son malas, pero en este caso yo estoy hablando de las malas ideas que nos hacemos. Y el matrimonio a veces por eso batalla. ¿Por qué? Porque el hombre se imaginaba que la mujer iba a ser sumisa, le iba a hacer todo el quehacer sin decir nada, le iba a tener la comida que él quiere, a la hora que quiere, que si se enfrió se la calienta y todas esas cosas. La mujer que esperaba un príncipe azul, bien guapo, bien parecido, alto, todo así como su servidor aquí. Y sorpresa, nada que ver. Nada que ver. Por eso es que hay problemas, porque la preconcepción nos invita a ver, como dijo mi pastor. Mi pastor una vez dijo, no nos damos cuenta que la persona que tenemos al lado es la que necesitábamos. Por eso Dios nos la dio. Porque ese es el complemento para tu persona.
¿Sí estoy explicando? Entonces, ¿por qué no vemos a veces el mover de Dios? ¿Por qué no vemos la fidelidad de Dios? Porque tenemos una falsa idea de las cosas. Eso le pasó a Naamán y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Necesitamos entender que Dios es Dios y tenemos que dejarlo ser Dios. Si Él dice, yo estoy contigo, Él está contigo. Si Él dice, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, Él no te va a dejar. Amén. Pero no nos dejemos llevar por las ideas que nos hacemos, porque las ideas nos van a hacer no ver la presencia de Dios. Naamán creía que el siervo iba a salir a recibirlo y todas esas cosas. A mí me da tristeza a veces como las ideas así malas o mal establecidas, puedo decirlo así, han llevado a muchos creyentes a desistir de servir a Dios, dejar la iglesia. ¿Por qué? Porque se hicieron ideas equivocadas. Pensaron que venir a la iglesia todo el mundo los iba a tratar bien, así como Naamán. Todo el mundo va a estar a la puerta esperándole. Y no es así todo el tiempo. Hay personas asignadas para hacerlo. Es más, me atrevo a pensar que mucha gente piensa que el pastor tiene que estar siempre en la puerta. Como que el pastor debe ser el portero también de la puerta. Un pastor dijo, hay gente que piensa que el pastor debe ser el portero, debe de ser el conserje, debe de ser todo en la iglesia. Y no es así. Para eso somos una iglesia, somos un rebaño, somos un equipo para eso. Amén. Pero la preconcepción nos lleva a no poder ver el mover de Dios. ¿Sí estoy explicando? Amén. Número 2, hermanos. La segunda razón por qué no vemos a veces el mover de Dios es por la distorsión. Miren lo que pasa muchas veces en nosotros. Vaya conmigo a Marcos 6, verso 48. Vamos a leer cómo hasta en la persona de Jesús la gente distorsionó la persona de Jesús. Y a veces eso evita que veamos el mover de Dios. Verso 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, mire qué pensaron. Pensaron que era ¿qué? Pensaron que era un fantasma. Hágame favor. Pensaron que era un fantasma. Dice, y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temas. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Marcos 6, verso 52, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice. Me gusta a veces leer diferentes versiones porque amplía un poquito. Mire cómo dice esta versión, verso 52 solamente. Dice, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes y tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Aquí vemos la escena, hermanos, de Jesús caminando sobre el mar. Acababa de hacer el milagro de multiplicar el pan. Y cuando terminó eso, los mandó adelante, les dijo, váyanse, súbanse a la barca, adelántense. Y él se subió al monte y fue a orar. Dice que ya cuando él venía con ellos, estaba la tormenta. Ellos estaban en medio de la tormenta, batallando para salir. Y dice que él se les apareció ahí caminando sobre el mar. Pero mire, la distorsión en este caso quiere decir que muchas veces, hermanos, y eso se deja ver ahora en tiempo, muy, muy, muy común. La gente religiosa siempre tiende a pensar que el obrar de Dios es solamente de una forma. Y cuando algo que está pasando muy, muy poderoso, tienden a decir, no, es que eso no puede ser de Dios, porque nunca se ha hecho así, o porque nunca, o porque simplemente están acostumbrados a una forma ritual en su iglesia.
En el caso de los discípulos, miraron a Jesús caminar en el agua. Nunca lo habían visto. Nunca habían tenido una experiencia así. Entonces, ¿qué es lo que pensaron? Que era un fantasma. Y no pensaron en que era Dios. Entonces, Jesús se acercó a ellos porque los miró batallando. Los miró que estaban asustados por la tormenta. Y quiso acercarse a ellos y les dijo, no tengan miedo, soy yo. Realmente a veces el Señor viene a nosotros para querer calmar en nosotros esa tormenta que nos está agobiando. Y nos dice, no temas, aquí estoy. Pero nosotros distorsionamos las cosas. Pensamos que literalmente puede ser un fantasma y no el mover de Dios. Yo recuerdo cuando hace años en la casa, antes que vivíamos en la casa que vivimos, mi esposa me cuenta, yo nunca me di cuenta de eso. Nunca supe de eso. Me cuenta que oía ruidos en la casa y literalmente escuchaba como que alguien estaba en la casa. Y ella reprendía el espíritu por si fuera un mal espíritu, ella reprendía, ¿no? Y se me viene a la mente, ¿qué tal que era el Espíritu Santo? No sabemos, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero dar a entender con esto es que a veces el distorsionar las cosas, el mover de Dios, sabe que hay iglesias, a lo mejor si han visto, en videos hemos visto todos iglesias que tienen su forma de llevar su servicio diferente. Algunos son muy alegres para alabar a Dios, muy alegres. Yo me considero que somos una iglesia alegre, pero yo he visto que hay iglesias más alegres de tal manera que brincan, danzan y se puede ver. Hay iglesias menos alegres que nosotros. Entonces, el distorsionar las cosas nos puede llevar a no ver la presencia de Dios. Por ejemplo, el que es calmado en adoración puede pensar que el que está muy alegre está en la carne. ¿Sí estoy explicando? Y que no es el Espíritu Santo, es la carne la que se está moviendo ahí. Porque el religioso así habla, así se expresa el religioso. El religioso que no da lugar al Espíritu Santo en su totalidad, siempre va a distorsionar las cosas que piensa él que debieran de ser de una forma. Porque nosotros tenemos esa naturaleza de querer ver las cosas como nosotros somos. Pero en las cuestiones del Señor tenemos que entender que si nosotros distorsionamos el mover de Dios, caemos en ese peligro de no ver el milagro que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando. ¿Sabe que las iglesias cristianas se han perdido de mucha bendición con gente nueva que se convierte a Cristo? Porque cuando la gente se convierte, tiene su corazón tan abierto, lo que quiere servir, lo que quiere ser parte de algo para agradar a Dios. Y obviamente hay muchas áreas en su vida que no han cambiado. Eso es obvio. Pero el que es religioso se pierde de ver la bendición en esa gente. ¿Por qué? Porque empieza a mirar lo externo de la persona. Dice, no, ese cómo puede servir a Dios, ese cómo puede agradar a Dios, y mira cómo se viste. Mira dónde trae la falda si es una mujer. Mira cómo trae el cabello si es un hombre. Mira cuántos aretes trae si es un hombre. Cosas así. Entonces, el distorsionar el mover de Dios nos lleva a no ver su poder y los milagros que Él está haciendo. ¿Sí estoy explicando, hermanos? Necesitamos entender, hermanos, que hasta el Señor Jesús distorsionaron su presencia. En una ocasión llamaron y dijeron que Él estaba endemoniado. Le trajeron a un paralítico, a un endemoniado, le trajeron a un ciego, le trajeron a un mudo, pero cuando le trajeron un endemoniado mudo y lo sanó, dijeron, ese por Satanás, por Belcebú, dijeron, es que echa fuera ese demonio. Imagínense el distorsionar las cosas a lo que lleva a una persona a perderse de las bendiciones que Dios tiene. Hermanos, si nosotros estamos esperando una respuesta de Dios, yo no sé cuál sea la necesidad de alguno de ustedes, pero cada uno de nosotros tenemos peticiones, amén. Cada uno de nosotros estamos esperando respuestas. Hermanos, no caigamos en ese error que nos evite ver
el mover de Dios, porque a veces Dios ya está respondiendo. Pero que nosotros no tengamos los ojos vendados, de tal manera que se tenga que orar, Señor, abre los ojos para que vea. A Jesús dijeron, está endemoniado, por eso echa fuera demonios. Su misma familia dijo de Jesús que estaba loco. Imagínense eso, que estaba fuera de sí, porque se avergonzaron de ver lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, esa distorsión no permite que se vea la gloria de Dios, hermanos. Y yo creo que nosotros estamos bendecidos, nos va a seguir bendiciendo el Señor, pero hay que tener cuidado de no distorsionar las cosas. Amén. Lo que es de Dios, hermano, nada lo puede detener. Lo que es de Dios se va a ver. Y tenemos que nosotros estar abiertos para decir, Señor, gracias por ese mover, aunque no lo entendamos, pero que digamos, Señor, yo sé que eres tú. ¿Están conmigo? Número 3, hermanos. Marcos capítulo 6, versículo 52, otra vez. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, verso 52, porque aún no habían entendido los panes. Entonces, esta tercera razón, hermanos, es la ignorancia, la falta de comprensión que nosotros a veces tenemos, por el cual no vemos la gloria de Dios. Es decir, que Dios puede estar haciendo un milagro y nosotros no podemos verlo como el milagro porque no lo entendemos. Y eso nos lleva a no poder ver. En Oseas capítulo 4, verso 6, dice de la siguiente manera. Dice, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire lo que sucede cuando uno está en esa ignorancia. La ignorancia en este caso no quiere decir necesariamente de no saber leer, de no saber, no. La ignorancia de no conocer de Dios, de no conocer a Dios, no saber cómo Dios obra, o simple y sencillamente no darle lugar como Dios. A eso se le podría decir todo eso ignorancia espiritual. Entonces la ignorancia es algo que evita que nosotros veamos el mover de Dios. Dios, hermanos, en el contexto nuestro, Dios nos ha bendecido y nos va a seguir bendeciendo. Pero que no caigamos en ese error de ignorancia para no poder ver lo que Dios está haciendo. Hasta ahorita yo le doy gracias a Dios que nadie de los que yo conozco cercanos a mí y bien conocidos a mí, he sabido que tenga o haya sido infectado de coronavirus. Eso no es bendición, eso no es un milagro de Dios. Eso a mí me ha llevado a pensar que todo esto, por eso lo he dicho, que todo esto es realmente una estrategia del gobierno. Y he dicho que sí, creo que hay un virus. Pero yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Yo creo que es simplemente un tipo de flu, nomás más fuerte. Pero que nuestro cuerpo, gracias a Dios, lo puede superar. Pero lo que quiero dar a entender con esto es que la mano de Dios ha estado con nosotros. La bendición ha estado con nosotros. Y el Señor no nos va a dejar. Amén. Pero no caigamos en esa ignorancia de no poder ver la mano de Dios con nosotros. La mayoría de los de la iglesia sé que no han perdido sus empleos, han tenido trabajo. Los que tenemos la bendición de trabajar en construcción, no nos ha faltado trabajo. A los que de la iglesia han dejado de trabajar, tienen la bendición de agarrar desempleo. Y creo que hasta les ha ido mejor que cuando están trabajando. O sea, háganme favor, ¿está o no está la mano de Dios allí? Pero lo que quiero decir, hermanos, es que necesitamos entender que la ignorancia no solamente nos lleva a no ver la mano de Dios, pero como dijo Oseas, hasta nos lleva a ser destruidos.
porque no podemos entender que Dios esté con nosotros. Amén. Entonces, mire, quiero que lean conmigo otra vez el pasaje, Segunda de Reyes, y ya voy a concluir. Tengo más puntos, pero por el tiempo no los voy a compartir ahora. Con la ayuda del Señor lo vamos a terminar la próxima semana. Pero mire, vayan conmigo a Segunda de Reyes otra vez, capítulo 6, verso 15 al 17. Solamente voy a leer versos 16 y 17 otra vez. Cuando el siervo de Eliseo le dijo, ¿qué haremos? Él estaba asustado, obviamente yo me hubiera pasado a mí, ver un ejército enemigo ahí rodeándonos, pensar que ya no teníamos salida, yo hubiera dicho lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Pero me llamó tanto la atención, el verso 16, lean conmigo, dice, él le dijo, no tengas miedo, hermanos, no tengamos miedo. Amén. Voltéense a ver unos a otros, digan, no tengamos miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el verso 17, esto es lo que yo quiero que quede en nuestros corazones. Hay que estar orando, hermanos. Dice, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración. Necesitamos orar al Señor para que Él abra nuestros ojos. Necesitamos tener los ojos abiertos. Amén. Entonces pregunto, ¿has orado a Dios por un milagro? ¿Le has pedido a Dios por alguna necesidad? ¿Tienes ya tiempo esperando respuesta de Dios? Vamos a orar en esta mañana, a lo mejor ya la respuesta ya está allí. A lo mejor Dios ya te la ha mostrado de alguna manera y tú la puedes como que la quieres ver y no la quieres ver. ¿Por qué? Porque tus ojos no están bien abiertos. De repente a lo mejor has cometido el error como me pasó a mí en esa ocasión que fui a Celaya. Te estás haciendo una idea de cómo Dios tiene que responder y no ha respondido así. Yo te quiero decir, Dios te va a responder como Él quiere responderte, no como tú esperes, pero sabe que Dios te va a responder. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor. A lo mejor hemos cometido ese pecado de Naamán, de hacernos ideas que no son reales. Dios es Dios, hermanos. Dejémosle a Él ser Dios. Dejámosle a Él que obre como Él quiera obrar. Amén. A lo mejor estamos cometiendo el error de los religiosos, que miramos cómo Dios obra y estamos siempre diciendo, no, es que así no se hace, es que no es eso. Venía mi esposa y yo veníamos escuchando a un cantante, no sé cómo se llama, se me olvidó, pero se convirtió al Señor. Y supuestamente era un cantante de reggaetón. Y está compartiendo su testimonio, está diciendo que lo critican mucho. Claro que lo critican, porque él cantaba reggaetón y tengo entendido que la música de reggaetón es una música muy, muy sensual. Entonces, a él lo critican porque ahora él canta para el Señor y predica del Señor, testifica del Señor. Tiene incluso su programa donde a través de su programa de internet él evangeliza y mucha gente le sigue. Pero él cuenta que lo critican porque dicen que la música que él canta no es de Dios. Entonces lo que yo digo, a veces cometemos esos pecados, hermanos, de distorsionar las cosas. Y eso nos limita a ver la gloria de Dios. Este hombre convertido al Señor está haciendo mucho más que los que a veces conocemos de Dios y que estamos distorsionando nomás lo que Él está haciendo. ¿Sí estoy explicando? Entonces eso, hermano, nos impide a nosotros ver la mano de Dios en nuestras vidas. La ignorancia. Pidámosle a Dios que nos abra los ojos. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor en este momento. Con los ojos cerrados, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos abra los ojos. Vamos a decirle, Señor, perdónanos, he cometido el error de hacerme ideas de cómo debes hacer las cosas y
y de que muestras que yo me he imaginado que tú vas a hacer y no suceden así, dile, Señor, perdóname. Si ese es tu caso, hermano, dile perdóname, porque todo nos ha pasado. Yo he esperado respuestas de Dios y me he imaginado cómo debe de ser la respuesta y me he equivocado. Señor, esta mañana yo te ruego, mi Dios, que abras mis ojos, que yo pueda ver que verdaderamente tú estás allí. No he entendido, Señor, porque he estado enfocado en una idea que no es real, Señor. A lo mejor has cometido el pecado de distorsionar el mover de Dios en otras personas o en tu misma vida, y por eso no ves la mano de Dios en ti. A lo mejor no has entendido bien que Dios va a obrar como Él quiere. Esa ignorancia no te deja ver. Padre, aquí estamos esta mañana y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que nos abra los ojos, Señor, para poder ver tu fidelidad, para poder ver tu amor, mi Dios, para poder entender, mi Dios, cuando tú estás obrando, y que podamos estar tranquilos de saber, mi Dios, que tú tienes la respuesta porque eres fiel. Lo que tú has prometido lo vas a cumplir, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú has dicho que vas a obrar y tú vas a obrar, Señor. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros, aunque a veces no te hemos visto. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Y dile, Señor, en tu nombre te pido que me ayudes a tener mis ojos abiertos siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi